noticias, en la oposición, y grábeme, don David, en la oposición no se ponen de acuerdo. No les queda claro cómo hacerle frente a lo que se viene el próximo año, que es la consulta de revocación de mandato. Por un lado tenemos a Luis Carlos Ugalde publicando una columna, una opinión en el periódico El Financiero que dice no a la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado tenemos al expresidente del PAN, Damián Cepeda, pidiendo que se establezcan ya la ley reglamentaria de la consulta popular para revocación de mandato del próximo año. No se ponen de acuerdo en la oposición. Fíjese, déjeme leerle lo que publica precisamente. Bueno, por cierto, hay que decirlo, lo retuitea Claudio X González, el señor X, el creador del PRIANREDE, de la Alianza Putrefacta. Dice, al tuitearlo Claudio X González, ignorar al presidente es la mejor arma para desinflar sus afanes protagónicos y populistas. Y es precisamente la columna en El Financiero de Luis Carlos Ugalde, el que fuera presidente del Instituto Federal Electoral. Dice Luis Carlos Ugalde: López Obrador fue electo para un periodo de 6 años y debe concluirlo de forma responsable. Por el bien del país, urge desinflar cualquier intento propagandístico de una ratificación de mandato en marzo de 2022, disfrazada de una consulta de revocación que solo llevará a un final de sexenio conflictivo e inestable, escribe Luis Carlos Ugalde, el que avaló el fraude del 2006 con el que llegó el espurio de Felipe Calderón a Los Pinos. Una consulta de revocación implica muchos riesgos y afectaciones. Primero, se vulneran los derechos políticos de quienes votaron por López Obrador en 2018 para una presidencia de 6 años. La ley no puede ser retroactiva. Si la consulta revocatoria se aprobó en 2019, debe aplicar para el presidente que elijamos en 2024, no antes. El 11 de mayo de 2020, al declarar inconstitucional la extensión de mandato del gobernador Jaime Bonilla en Baja California, la Suprema Corte estableció que alterar plazos de gobierno con posterioridad a una elección viola diversos principios del sistema democrático mexicano, como son los de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad. Segundo, cualquier resultado es malo para el país porque el ejercicio polariza por definición. Si no se alcanza el 40% de participación, lo más probable, el ejercicio es inválido. Se tiran a la basura cientos de millones de pesos, pero las meras campañas polarizan al país. Si se alcanza el 40% y gana la permanencia, lo siguiente, más probable, López Obrador denostaría con más ahínco a sus adversarios, a quienes tildaría de golpistas derrotados por la historia. Finalmente, si se alcanza el 40% y gana la revocación y López Obrador se va, peor aún, el nuevo gobierno sería más radical y emprendería seguramente una persecución contra los adversarios de la 4T, los golpistas a quienes buscarían eliminar antes de 2024. La Constitución establece que si López Obrador pierde la consulta y renuncia, el Congreso erigido como colegio electoral nombraría presidente sustituto, para lo cual se requiere quórum de 2/3 partes, pero solo una mayoría absoluta de votos, 50% más 1, de tal forma que Morena y sus aliados escogerían al sucesor. Es fácil imaginar el talante del sustituto, más radical para ganar apoyo de las bases obradoristas y más estridente para vengar a Andrés Manuel López Obrador de sus enemigos golpistas. También imagino que uno de los nombres que surgirían para sustituir a López Obrador sería el de su esposa, quien sería una sucesora natural para concluir la obra de su esposo con fidelidad y lealtad. También imagino la tentación de Morena de enmendar la Constitución para permitir que López Obrador pueda ser candidato presidencial nuevamente en 2024. Lejos de deshacerse del presidente, los adversarios ingenuos de López Obrador que alientan la consulta pueden provocar su permanencia por más tiempo. Ahora hagamos una recreación de la noche del 6 de marzo de 2022, cuando ocurriría la jornada electoral según un transitorio de la reforma de 2019. Si se diera la derrota de López Obrador en las urnas, ¿aceptaría el resultado? ¿Podría el mayor crítico y denostador del INE, al que acusa de cometer fraudes, aceptar un resultado adverso y renunciar a su cargo sin atrincherarse en Palacio Nacional y convocar a marchas para defender a la 4T? ¿Pero acaso el argumento más potente para evitar la consulta revocatoria es de mediano plazo? Si se inaugura dicho ejercicio en 2022, los futuros presidentes vivirán durante la primera mitad de sus mandatos bajo el asedio de sus enemigos, quienes buscarán derrocarlos al 4º año.
En lugar de gobernar, tomarán decisiones para sortear esa trampa política. La virtud de la estabilidad presidencial que ha disfrutado México y que por supuesto tiene efectos nocivos, se diluiría para tener presidentes amenazados en permanente incertidumbre. ¿Cómo evitar que un capricho personal se convierta en un catalizador de inestabilidad política? Dejando solo al presidente en su fiesta propagandística para ratificarse a sí mismo. Que sea él quien junte las firmas para removerse del cargo. Se requieren casi 3 millones de ellas y luego que haga campaña solo en contra de los molinos de viento. Ignorar al presidente es la mejor arma para desinflar sus afanes protagónicos y populistas. Anunciar desde ahora que los partidos opositores y las organizaciones críticas del gobierno no participarán en ningún ejercicio que busque remover al presidente, a quien se le debe exigir terminar su mandato de 6 años de forma responsable. Eso es lo que escribe el demócrata, el defensor de la democracia de México, Luis Carlos Ugalde. Y ante el retuiteo de Claudio X González, ya salieron personajes como Manuel Cloutier, el hermano de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el expanista, exlegislador. Dice, creo que tienes razón y eso puede ser la mejor estrategia para quien busca llamar la atención en todo, porque su mamá no le dio pecho cuando estaba bebé. Hágame usted el pinche favor. Estamos hablando del futuro del país. Estamos hablando con seriedad en un debate en el que la oposición está demostrando, sí, que está moralmente derrotada, y sale este pendejo de Manuel Cloutier a decir que Andrés Manuel López Obrador llama la atención en todo porque su mamá no le dio pecho cuando estaba bebé. Dígame si usted le tiene algo de respeto a un personaje político como y lo estoy señalando porque esta es la mejor forma de exhibirlos, haciendo públicas sus pendejadas. Y le digo que en la oposición no se ponen de acuerdo, porque hay panistas como el expresidente del PAN, Damián Cepeda, el senador del PAN, Damián Cepeda, que insiste en generar la ley reglamentaria para la revocación de mandato. Unos piden no hacerle caso al presidente, otros dicen hay que poner las reglas claras. Este es precisamente Damián Cepeda. En efecto, un servidor presentó una iniciativa para generar la Ley Federal de Revocación de Mandato, que usted acaba de hacer el favor de dar turno. Compartir que creo que es muy importante que podamos ver ese tema. En lo personal creo en la figura, creo que quien tiene derecho a poner un gobernante debe poder quitarlo. Y creo que estamos obligados a regularla. La Constitución desde el 2019 así lo ordenó. Está vencido ese plazo, pero tenemos todavía oportunidad de hacerlo. No está en riesgo la celebración o no. Fuimos muy claros en la Constitución al regular específicamente qué es la revocación de mandato, que es la conclusión anticipada del cargo, en este caso de presidente de la República, por la pérdida de confianza. ¿Quién lo regula? ¿Quién lo va a organizar? El INE. ¿Qué porcentaje se requiere para pedir la 3% de la mitad más uno de los estados? ¿Quién puede contratar o no la publicidad? Básicamente todos prohibidas salvo el propio INE. ¿Ante quién puedes impugnar? El Tribunal Electoral. Es decir, pues ya está regulado. Y si tenemos una ley federal de consulta popular que básicamente regula lo mismo, como se le pregunta a la gente algo, me parece que es una legislación sencilla de poder generar un consenso por el marco que ya tenemos. Ojalá en breve podamos discutirla, entrando el periodo ordinario, votarla y aprobarla, y así darle este marco jurídico que requiere nuestro país para que se pueda, en todo caso, si así lo piden los ciudadanos, pasar a la solicitud de revocación de mandato, que quede claro que es una figura negativa de castigo a un gobernante, no una figura para que continúe alguien en su cargo. Segundo, solamente aclarar, también está vencida la legislación en los estados, y sirva esto para hacer un llamado a las legislaturas de cada estado. El plazo se venció a mediados de este año, y también pueden ser fruto de revocación de mandato los ejecutivos estatales. En mi opinión, con o sin ley secundaria, porque la revocación de mandato nació, el derecho nació cuando votamos aquí en la Constitución y dijimos qué es lo que se requiere para hacerlo. Muchas gracias. Pues miren lo que voy a decir, y aquí te voy a pedir también tu opinión, querido Toño.
hemos sido de los más férreos críticos de Damián Cepeda, pero hay que decir que, pues, está del lado correcto de la mesa en estos momentos al pedir la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Mis respetos para Damián Cepeda en esta ocasión por ir en contra de los designios y los deseos de Claudio X González, quien, ya le decía, retuiteaba a Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, pidiendo dejar solo a Andrés Manuel López Obrador y que no se participe en la revocación de mandato. Ante esto, como debe de hacerse, debatiendo en la permanente, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, en el caso de Damián Cepeda, ante esto, la basofia de análisis, la estupidez que escribe Luis Carlos, me imagino, imagínate, mi querido Toño, imagínate, tuvimos a un presidente del Instituto Federal Electoral que le juega al Walter Mercado, se imagina cosas. Y peor aún, en la oposición pedorra, tenemos a imbéciles como Manuel Cloutier haciendo de un debate tan importante un pleito de primaria o secundaria. Que no le hagan caso a quien no le hizo caso su mamá, que no le dio pecho. Hazme tú el pinche favor. ¿Este es el nivel de los políticos opositores, Cao? Sí, ese es el nivel, esa es la realidad de personajes como Ugalde o como Manuel Cloutier. Bueno, Cloutier es ya personaje de caricatura, con este tipo de comparativos. O sea, ¿qué tiene que ver, no? Una cosa con la otra, ¿qué tiene que ver con amamantar a un niño o no? Y es buscar simple y sencillamente tener un discurso de lo más perdulario, Vicente, de lo más agresivo, de lo más soez, para llamar la atención. Creo que es la única idea que tiene Cloutier. Ahora bien, sí quiero decirte que en mi opinión, Damián Cepeda es otro hipócrita como Javier Corral. Es otro hipócrita que le está haciendo ojitos a Movimiento Ciudadano o algún otro partido político y que ya no se encuentra, ya no se halla precisamente ahí en el Partido Acción Nacional. No es tonto Damián Cepeda, creo que eso es muy, muy claro, más bien es un tipo con mucha conciencia política, con mucho colmillo político, y sabe perfectamente que su partido está en la calle de la amargura, que su partido tiene la peor generación en estos momentos y que está a punto de desaparecer, de fragmentarse, y muchos se irán hacia otras derechas, como la de Movimiento Ciudadano. Y por eso es que plantea este tipo de ideas un poco más agresivas, así como las de Cloutier. A Cloutier no le salen. Con Cloutier pues vemos a un imbécil, ¿no? Tuiteando como Fox, y nos da risa en algunos momentos y en otros nos indigna, pero pues es otro güey como Gilberto Lozano, ¿no? Pues al que no hay que hacerle caso. Pero Damián Cepeda lo ve con más inteligencia. Damián Cepeda está tratando de plantear ese discurso más agresivo de, oiga, yo estoy a favor de la revocación del mandato y a la vez me gustaría revocar del mandato al presidente López Obrador, por ejemplo, ¿no? Y a la vez, a lo mejor me voy a otro partido, o a la vez, en esta idea de crecer políticamente y a sabiendas del gran apoyo que tiene López Obrador, pues lo apoyo yo también, como lo hizo Javier Corral, ¿no? O sea, son políticos y yo no les creo, pero ni tantito, Vicente. Así es, mi querido Toño, y déjame regresar al tema de Azucena Oresti y de la supuesta amenaza a través de redes sociales. Felipe Calderón